Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañas aquí en Ciudad Viva, en Radio 1000. Y el día de hoy te quiero invitar a hacer un recorrido muy especial en la zona centro. Se trata de un paseo para conocer murales. Como una pintura nos iremos borrando. Sí, los murales del Centro Histórico de la Ciudad de México. Mural. Los murales son pinturas realizadas directamente sobre pared, muro o techo de un edificio. También se puede pintar sobre algún otro soporte de gran tamaño, como cerámico, placas de aluminio y maderas, que se montan sobre la pared. Toda pieza artística transmite un mensaje. A través de su obra, el artista comunica su manera de pensar y de sentir. En realidad hay que dividir esta ruta en dos partes porque es un poco pesado, pero vale la pena. Es un recorrido muy bonito, a mí me encanta, porque vas conociendo mucho de la historia del muralismo mexicano, de lo que pasaba en ese México de la post-revolución, en donde se buscaba un estilo nacionalista. Y vamos a empezar primero a conocer pues aquellos murales que están más alejados del Zócalo capitalino. ¿Qué te parece si tomamos el Metrobús y allá en el Metrobús, en la ruta centro, nos bajamos en un mercado que se llama Abelardo Rodríguez? Mercado Abelardo L. Rodríguez. Se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México, al noreste del Zócalo. Fue construido en 1934 como prototipo del mercado moderno y tiene un sinnúmero de características inusuales, tales como servicios de guardería y un auditorio. Sin embargo, su característica más distintiva son los aproximadamente 1.450 metros cuadrados de espacio entre paredes y techo cubiertos con murales. Estos murales fueron pintados por discípulos de Diego Rivera y bajo su supervisión. Las obras reflejan sobre todo temas socialistas, como la explotación de los trabajadores, campesinos y mineros, la lucha contra el nazismo y el fascismo, y la discriminación racial. Los terremotos, el tiempo, la humedad y el vandalismo han hecho mella en los murales desde la época en que fueron pintados hasta su restauración, que fue en enero de 2009. Este edificio ocupa el predio que durante la colonia le correspondió al Colegio de Indios de San Gregorio. La intención de estos murales nació del deseo de retratar la vida del pueblo y servir a este directamente dándole consejos e incitándole a luchar contra sus enemigos. Los pintores fueron Miguel Zap Trejo, Raúl Gamboa Cantón, Pedro Rendón, Ángel Bracho, Antonio Puyol, Ramón Alba Guadarrama, Pablo O'Higgins, Grace Greenwood, Marion Greenwood, Isamu Noguchi, uno de los grandes escultores abstractos del mundo. En el interior del mercado se observan los siguientes murales: la fabricación del carbón, mecanización del campo, la electrificación, la maternidad, la industrialización del campo, la minería, historia de México, escenas populares, los alimentos y los problemas del obrero, influencias de las vitaminas y los mercados. El Mercado Abelardo Rodríguez es uno de esos espacios que son diferentes en todos los aspectos. Generalmente estamos acostumbrados a los mercados, al ruido, a la gente, al trajín de la vida diaria, pero aquí pasa algo distinto. Aquí decidieron establecer en los muros, plasmar
murales. Lo fabuloso del lugar es que además no hay un solo espacio vacío. No, desde que entras, todos los muros están llenos, todos los pasillos también, las escaleras. Y en la parte alta tiene un teatro, el Teatro del Pueblo, que también tiene murales. Fue una especie de experimento en la que 10 estudiantes que tomaban clases con Diego Rivera deciden plasmar precisamente en este lugar todo lo referente a la producción y consumo de alimentos en la Ciudad de México, y así van plasmando a lo largo de los pasillos. Entonces tú no tienes que acercarte a un museo en ese caso, ahí lo tienes así a la mano, ahí observas todos los murales. Hay unos que me encantan, unos muy interesantes, uno por ejemplo en el que está una marcha precisamente del Día del Trabajo con unos colores increíbles, y no tienes que pagar nada. Tú llegas y vas a comprar tu mandado o lo que quieras en este mercado y aprovechas el tiempo para observar esta belleza de murales. Está ubicado allá en la calle de Rodríguez Puebla y la calle de Belisario Domínguez. Esa es nuestra primera escala por esta zona de los murales del centro histórico. Enfrente de este espacio, de este mercado Abelardo, se encuentra un colegio, el Colegio de San Pedro y San Pablo. Colegio de San Pedro y San Pablo. Al igual que las instituciones que dependían de la jurisdicción jesuita, el convento de San Pedro y San Pablo también quedó vacía al ser expulsada la Orden de México en 1767. Luego de haber educado a casi 8 generaciones de estudiantes criollos, el templo y el convento quedaron abandonados. Se ocuparon después como caballeriza y cuartel, hasta que en 1822 el Congreso Constituyente estableció ahí sus sesiones. En su recinto, Iturbide juró como emperador y gestó la primera Constitución mexicana. Luego fue manicomio, salón de baile, bodega y café de trova, hasta que en 1922, con José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública, se instaló una sala de discusiones libres y se ataviaron las paredes y ventanas con el arte postrevolucionario, el mural, el árbol de la ciencia y los vitrales, el jarabe tapatío y el vendedor de pericos de Roberto Montenegro, la pintura El Zodiaco de Javier Guerrero, además de los vitrales y bóvedas decoradas. En marzo de 1944, este espacio fue inaugurado como Hemeroteca Nacional, luego como Museo de la Luz, donde se exhibía todo lo relacionado con la naturaleza de la luminosidad, el resplandor, los brillos y las sombras, y actualmente es el Museo de las Constituciones. El Colegio de San Pedro y San Pablo fue muy famoso durante la época del virreinato, sobre todo porque era un colegio jesuita. Los jesuitas se habían dedicado a hacer colegios y a impartir clases. De esta manera, el espacio era enorme, abarcaba toda la manzana, de la calle del Carmen a Belisario Domínguez. Cuando expulsan a los jesuitas en 1767, el espacio se queda desocupado y deciden aprovechar el templo para otros usos diferentes que no tenían nada que ver con los jesuitas. Más adelante se va a convertir en la Hemeroteca Nacional, y cuando se convierte en Hemeroteca Nacional deciden plasmar murales al interior. En voz de Miguel Ángel Sánchez, guía turístico de la Ciudad de México. Bueno, pues en el caso del Museo de las Constituciones, ese sitio era en el pasado el antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo. Dentro de lo que era el templo se encuentra pues uno de los primeros murales realizados, en este caso por Roberto Montenegro en 1922-23 aproximadamente, y se llama El Árbol de la Ciencia. Este mural fue realizado porque en ese momento ese lugar pues servía como la sala de discusiones libres. Justamente cuando ya estaba José Vasconcelos como secretario de Educación Pública, decidió destinar lo que era el antiguo templo de San Pedro y San Pablo para esta función. Por esa razón es que fue uno de los espacios que se entregaron para los muralistas. Roberto Montenegro realiza esta obra
y bueno, pues se trata de un grupo de musas que se encontraban en la parte baja. La parte superior, bueno, pues estaba conformado lo que era el árbol de la ciencia, y esas musas en un principio aparecían pues en realidad, bueno, desnudas, además de que, bueno, pues había una figura masculina en la parte central que también aparecía desnuda. Esto pues obviamente causó un escándalo pues entre los sectores conservadores, y Roberto Montenegro, bueno, tuvo que hacer la modificación de su mural. En este caso, pues al personaje masculino se le va a dotar de una armadura, y a las mujeres, bueno, pues les va a colocar una toga un poquito ya en lo que es el caso de las mujeres, para, bueno, cubrirlas un poquito. Pero eso es, bueno, pues primordialmente la razón por la cual se tuvo que hacer la modificación. Dentro del mismo templo de San Pedro y San Pablo también hay otro mural de Javier Guerrero que se llama El Zodiaco, y en la parte que corresponde al claustro, bueno, lo que era el claustro del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, también se encuentra otro mural que está solamente se conserva una pequeña parte, y se llama La Fiesta de la Santa Cruz, igualmente también de Roberto Montenegro, realizado en la década de los 20. Este lugar me encanta. Actualmente es el Museo de las Constituciones, pero me gusta porque cuando tú entras, el edificio, el templo como tal, es bastante alto y está todo pintado de blanco, pero decidieron colocar pintura al temple. Cuando hablamos de muralismo, hay que hablar de diferentes técnicas. Una de ellas es al temple. Al temple quiere decir que pintas como nosotros pintamos nuestra casa siempre. Nada más compramos la pintura y pintamos sobre la capa anterior, es decir, no preparamos el muro para que dure mucho tiempo la pintura. Eso es al temple, mientras que el muralismo como tal al fresco, un mural al fresco ya lleva más trabajo y más procesos. Entonces, ahí en este espacio en el colegio de San Pedro y San Pablo, lo que hacen es primero decorar todas las puertas, los marcos, las columnas con pequeñas flores de muchos colores. Por eso me gusta, porque parece como si fuera una de esas servilletas todas decoradas con flores y pajaritos y ahí plantitas y hojitas, y se ve maravilloso. Pero cuando tú entras a este Museo de las Constituciones, al final de la nave se encuentra otro mural que se llama Las Horas y que es de Roberto Montenegro. Me encanta ese mural, me encanta porque para su época fue bastante vanguardista, ya que originalmente las mujeres que acompañaban a un hombre que se encuentra al centro estaban desnudas. Sin embargo, para ese momento a la gente le pareció que era poco decente y las mandan a vestir a todas ellas. Es una belleza, búscalo, está allá en el Museo de las Constituciones, en la calle de El Carmen y Belisario Domínguez. Vamos a continuar ahí caminando, y sobre todo porque esta zona del centro fue como el corazón del barrio universitario, y fue gracias a ellos que surge este movimiento del muralismo mexicano. Pero cuando hablamos del muralismo mexicano, no es algo que sea tan moderno. De hecho, cuando ustedes visitan algunas zonas arqueológicas, van a encontrar también murales, y murales muy buenos. Uno de ellos se encuentra en Teotihuacán. Allá se ubica un mural que se llama el Tlalocan. El Tlalocan es uno de los murales que a mí me encantan desde que estaba en la licenciatura. Es un mural rojo, completamente rojo, en el que al centro se observan a los tlaloques, y estos tlaloques vierten agua a un espacio en el que llegan precisamente los difuntos, aquellas personas que mueren por agua. Y es un mural magnífico en la zona de Teotihuacán. También existen otros murales con mucha tradición. Por ejemplo, los murales de Cacaxtla. Cuando visitas Cacaxtla es impresionante porque todavía puedes ver el color original, porque los murales primero se pintaban con elementos minerales. Estos elementos minerales van a permitir que los colores se conserven por muchos años, en este caso, bueno, por siglos. Y es bellísimo
Porque cuando tú visitas Cacaxtla, pues caminas, subes a la estructura y observas estos colores tan hermosos. Lo puedes también visitar una réplica allá en el Museo Nacional de Antropología. Otro de los espacios que también tiene murales increíbles es Bonampak. Allá en Bonampak encuentras unos murales maravillosos. Ahí adosados a la pared hay una réplica también en la zona maya del Museo Nacional de Antropología. Esta tradición de los murales se va heredando hacia la época virreinal, pero de esto y más vamos a hablar cuando regresemos con este tema de muralismo en el centro histórico. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras.